un lago bajo tierra, que podría ser el más grande del planeta. Imagina que debajo de tus pies, justo ahora, se esconde algo tan inmenso que podría reescribir lo que creías saber del mundo. No hablamos de un mito ni de una vieja leyenda, sino de un hallazgo real reciente y brutalmente inesperado. En Colombia, un equipo de científicos ha dado con lo que podría ser el lago subterráneo más grande jamás descubierto por el ser humano. Y no es solo agua bajo tierra. Esto podría esconder secretos biológicos, energías olvidadas, formas de vida completamente desconocidas. ¿Y si ese lago fuera parte de un entramado oculto que atraviesa Sudamérica sin que nadie lo supiera? Prepárate, porque este misterio apenas está arrancando. ¿Vamos al lío? Hace nada, un grupo de científicos ha tropezado con un descubrimiento que les ha dejado con la boca abierta. Un lago subterráneo gigantesco, oculto bajo la superficie colombiana. Se cree que puede estar escondido bajo la espesura de la selva o enterrado dentro de un sistema de cavernas tan profundas y laberínticas que ni siquiera el ser humano ha logrado meter ahí un pie. Y lo más fuerte es que podría ser no solo el más grande del planeta, sino también el más profundo. Lo flipante de esto es que no hablamos solo de tamaño, sino del impacto que podría tener en todo lo que la ciencia daba por sentado. Porque, si este lago existe así como lo pintan, no estamos ante una rareza geológica, sino ante una auténtica maravilla subterránea que podría cambiar las reglas del juego. Y claro, los geólogos y espeleólogos están que no dan crédito. ¿Cómo ha podido pasar desapercibido algo tan monstruoso durante tanto tiempo? ¿Cómo se ha descubierto? ¿Y qué significa realmente? Lo gordo del asunto es que estos lagos subterráneos no son pozas cualquiera. Son cuerpos de agua atrapados en las entrañas del planeta, en la oscuridad más absoluta, donde las condiciones son tan extremas que todo lo que ahí vive, si es que vive algo, podría ser completamente ajeno a lo que conocemos. Estos ecosistemas ocultos no solo nos desafían a nivel científico, también nos obligan a mirar hacia adentro, y si ahí abajo hay claves sobre el origen de la vida, o sobre cómo puede evolucionar en condiciones extremas. A veces, la oscuridad más profunda es la que más luz nos puede dar sobre nosotros mismos. La existencia de estos lagos depende de una danza perfecta entre el tiempo, la roca y el agua. En terrenos kársticos, por ejemplo, la lluvia y los ríos se filtran poco a poco, y con los años van disolviendo la roca caliza hasta formar cavidades inmensas que acaban inundadas. En otras zonas, lo que ocurre es que las cámaras de lava colapsan, y ahí dentro, como si fueran el corazón del volcán, se forman estos embalses secretos. Estamos hablando de estructuras que, desde la superficie, no muestran ni una grieta, y sin embargo, debajo, guardan miles de años de historia geológica, de silencios profundos y de posibles formas de vida que han estado evolucionando al margen del Sol y del tiempo tal y como lo entendemos. Y ojo, que no es la primera vez que nos topamos con este tipo de maravillas. Uno de los más impresionantes es el de Dragon's Breath Cave, en Namibia, un lago enorme, oculto bajo una cúpula de piedra, que hasta ahora ostenta el título del más grande conocido. Su extensión parece no tener fin, y muchos expertos creen que podría contener especies que jamás han visto la luz del sol. Luego está el sistema Sac-Actun, en México, una red brutal de cuevas inundadas, probablemente la más extensa del planeta, que no solo guarda agua, sino también huellas de civilizaciones antiguas. Y no podemos olvidarnos de la cueva de Krubera, en Georgia, que baja más de 2000 metros bajo tierra. Ahí dentro también se han encontrado lagos tan profundos que ni el mejor equipo ha logrado explorarlos del todo. Pero escucha esto bien, ninguno, ni uno solo, se compara con lo que podría haber en Colombia. Lo que han encontrado allí, según los expertos, podría romper todos los récords. Universidades de renombre están metidas en esto hasta el fondo, tratando de confirmar si de verdad estamos hablando del lago subterráneo más grande del mundo. Y aunque aún no se ha revelado la ubicación exacta, todas las miradas apuntan a una de las zonas más inexploradas del planeta, la selva amazónica colombiana. Imagina un lugar donde apenas han llegado los mapas, donde la vegetación lo devora todo, y el silencio pesa como una losa. Pero eso no es todo. También hay teorías que apuntan a otras regiones como Santander, Huila o el macizo colombiano. Lugares con formaciones de roca caliza tan bestiales que han creado cavernas kilométricas en las entrañas del país.
Y lo más inquietante, aún no sabemos ni la mitad de lo que hay ahí abajo. Estas regiones tienen algo especial. Su geología parece haber sido esculpida con paciencia de siglos para esconder un secreto. Durante generaciones, la lluvia y los ríos han estado tallando, gota a gota, la tierra, erosionando el subsuelo, abriendo pasillos de roca como si fuesen venas bajo la piel del planeta. Así se han formado sistemas de cuevas que, hasta hace poco, eran puro misterio. Y ahora, todo apunta a que podrían estar guardando uno de los mayores descubrimientos hidrológicos de América Latina. Piensa en esto, un lago que ha permanecido oculto durante milenios, totalmente ajeno a la mirada humana, como si la Tierra misma hubiese querido esconderlo. Eso le da un aire enigmático, casi místico, porque cuando algo lleva tanto tiempo en la oscuridad, es porque tiene algo grande que contar. Y lo más loco es que esto no fue cuestión de suerte. No es que alguien tropezó con una entrada y de pronto ¡zas!, un lago. No. Científicos y exploradores llevan años detrás de este tipo de formaciones. El primer rastro, según se dice, pudo haber llegado desde el cielo. Imágenes satelitales de altísima resolución empezaron a mostrar pequeñas rarezas, patrones distintos en la vegetación, cambios sutiles en la temperatura del terreno, señales que, con los ojos adecuados, gritan: ¡aquí hay algo! También se habla de exploraciones espeleológicas recientes, en zonas que hasta ahora eran como páginas en blanco. Algunos equipos podrían haber encontrado entradas desconocidas a cavernas que nadie había pisado antes. Un mundo bajo nuestros pies que empieza a asomar la cabeza. Pero si hay algo que ha marcado la diferencia en esta historia, ha sido la tecnología. En concreto, el LIDAR, una auténtica maravilla. Este sistema lanza pulsos láser que atraviesan la selva como si fueran rayos X, y permite ver lo que hay debajo del dosel vegetal. Así es como se han revelado formaciones geológicas ocultas, cavidades, túneles, y probablemente la morada de este lago gigantesco. Imagínatelo, un mapa tridimensional del subsuelo en una pantalla, como una ecografía de la Tierra. Gracias al LIDAR, los investigadores están viendo lo que antes era invisible. Pero una cosa es saber que está ahí, y otra muy distinta es llegar. Porque lo que viene ahora es lo realmente bestia. Y ahí es donde empieza la verdadera aventura. Llegar hasta ese lago no va a ser ni fácil ni rápido. Si está en plena selva amazónica, como muchos sospechan, el acceso es una pesadilla. Vegetación que no deja pasar ni la luz, ausencia total de caminos, y terrenos tan irregulares que a veces solo se puede avanzar en helicóptero o navegando. Días enteros por ríos que parecen no tener fin. Pero si en cambio está en zonas kársticas como Santander o el macizo colombiano, el reto es otro. Auténticos laberintos subterráneos que no perdonan errores. Algunas cuevas pueden estar selladas por derrumbes, otras tan estrechas y profundas que se necesita equipo de élite en espeleología para siquiera intentarlo. Aquí no basta con tener ganas, hay que saber moverse en lo desconocido. Y sin embargo, ya hay datos. Los primeros análisis apuntan a que lo que han encontrado es brutal. Se estima que la superficie del lago supera las 10 hectáreas. Para que te hagas una idea, esos son como 14 campos de fútbol, pero enterrados bajo tierra y sumidos en una oscuridad total. Y no solo eso, se sospecha que podría alcanzar cientos de metros de profundidad. Si esto se confirma, estaríamos hablando de una de las mayores reservas de agua dulce oculta del planeta. Las dimensiones exactas aún están bajo estudio, pero los indicios ya bastan para sacudir los cimientos de lo que la ciencia creía saber sobre este tipo de formaciones. Es como si hubiéramos estado mirando un puzzle con piezas faltantes, y ahora por fin una de las grandes ha aparecido. Lo más alucinante es que la cosa no termina aquí. Estas cavernas pueden conectarse, ramificarse, extenderse por kilómetros y kilómetros bajo tierra. Lo que ahora parece un lago aislado, podría ser parte de una red subterránea gigantesca, un océano secreto. Si las estimaciones actuales son correctas, estaríamos frente a un descubrimiento que no solo marca un antes y un después en la geología colombiana, sino que podría convertirse en un referente mundial en la exploración de cavernas sumergidas. Eso sí, por ahora lo que yace en sus profundidades sigue siendo un misterio, y en ese misterio, como suele pasar en las buenas historias, es donde se esconde lo más valioso, porque hay lugares que no solo guardan agua, también guardan preguntas que aún no sabemos cómo hacer. Lo que sí está claro es que este hallazgo está reescribiendo los libros, las ideas, incluso los mapas mentales que teníamos sobre el mundo subterráneo.
Porque sí, ahí abajo, hay un universo entero que apenas estamos empezando a mirar. Y lo más potente de todo esto, no es solo que hayan encontrado un lago. Es que ese lago podría ser apenas la punta del iceberg. Su existencia sugiere algo mucho más grande. La posibilidad de un sistema de acuíferos interconectados que se extiende como una red secreta bajo la selva amazónica. Si eso se confirma, estaríamos hablando de un reservorio de agua subterránea descomunal. Un gigante dormido que ha estado ahí, bajo nuestros pies, esperando a ser escuchado. Las implicaciones son enormes, sobre todo para un país donde el agua empieza a escasear en ciertos rincones. Imagina que bajo tierras áridas y quebradas se escondan reservas de agua pura, intacta, sin contaminar. Este lago podría ser la primera señal de algo que cambie el juego, porque si hay más cuerpos de agua similares, si son accesibles y sostenibles, podrían convertirse en un salvavidas natural. Una fuente vital en momentos donde el cambio climático aprieta y los ríos de superficie ya no bastan. No estaríamos hablando solo de ciencia, sino de esperanza. De esa esperanza que brota como manantial cuando menos lo esperas, cuando ya parecía que no quedaban cartas por jugar. Y eso no es todo. Más allá del agua, este lago podría estar escondiendo vida. Vida que nunca ha visto el sol. En estos lugares de oscuridad absoluta, la evolución sigue su propio camino, como si caminara sola, sin testigos. Ya se han encontrado peces ciegos, crustáceos translúcidos, seres que parecen salidos de otro planeta en otras cavernas del mundo. Aquí podría pasar lo mismo. O algo aún más raro, porque donde no llega la luz, la vida no desaparece. Se transforma, se adapta, se vuelve algo nuevo. Algo que tal vez nos hable en su forma de existir, sobre cómo la vida encuentra caminos incluso en lo imposible. Y no es la primera vez que ocurre. En México, en Brasil, ya han descubierto organismos que llevan millones de años evolucionando en aislamiento total, cada uno con sus reglas, su propio lenguaje biológico. Por eso, este lago podría convertirse en un laboratorio natural de primer nivel. Un espejo donde entender cómo la vida se reinventa en condiciones extremas. Y quién sabe, tal vez ahí encontremos claves que nos ayuden a buscar vida en otros mundos, en otras lunas heladas, en planetas lejanos. Porque lo que ocurre en lo profundo de la Tierra, a veces, se parece sospechosamente a lo que creemos imposible fuera de ella. La exploración será complicada, eso seguro, pero los equipos ya se están preparando. Geólogos, biólogos, ingenieros, todos con un mismo objetivo: entrar sin romper, observar sin invadir, entender sin alterar. Para ello usarán robots acuáticos autónomos, como pequeños submarinos inteligentes capaces de mapear cada rincón, cada grieta, sin tocar nada. Están equipados con cámaras de altísima resolución, sensores químicos y ambientales, todo para captar la esencia del lago sin despertar sus ecosistemas más frágiles. Porque cuando uno entra en la casa de lo desconocido, lo mínimo es hacerlo con respeto. Estos estudios no se van a quedar en un solo lugar. Lo que se aprenda aquí servirá de guía para explorar otros sistemas subterráneos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Es el inicio de algo grande. Una expedición que no solo busca agua o seres extraños, sino que persigue una comprensión más profunda de lo que escondemos justo debajo. Y hay algo hermoso en eso, en mirar hacia abajo, no como símbolo de derrota, sino de curiosidad, porque a veces, las respuestas que no encontramos en el cielo, están en la tierra. Y ahora viene la hipótesis más bestia de todas. ¿Y si este lago forma parte de una red hídrica gigantesca que cruza todo el subsuelo de la Amazonía, una especie de arteria secreta, un sistema circulatorio de la selva que corre silencioso, sin que nadie lo escuche? Durante años, los científicos han hablado de esto casi como una leyenda, una intuición sin pruebas. Ríos subterráneos que nutren acuíferos, que conectan zonas aparentemente aisladas, que alimentan la vida desde las sombras. Pues bien, este descubrimiento podría ser la primera prueba tangible de que esa red existe. Una pista de que el corazón de la Tierra late, solo que lo hace en voz baja. Hace años que se habla, casi como un mito moderno, de la existencia de ríos subterráneos que corren bajo la selva amazónica. Uno de ellos, el Hamza, es casi una leyenda líquida, un coloso oculto que fluye a más de 4.000 metros bajo el Amazonas. Igual de largo que el río que todos vemos, pero silencioso, invisible, profundo. Si este lago colombiano estuviera conectado a esa red, al Hamza,
o a cavernas inundadas en Brasil, Perú o Venezuela, estaríamos frente a una de las estructuras hidrogeológicas más impresionantes que se hayan descubierto jamás. Un monstruo dormido que respira debajo del mundo sin que nadie lo haya notado hasta ahora. Pero hay algo más, algo que va más allá de la geología o la ciencia. Este lago también podría ser una cápsula del tiempo, un templo sumergido, porque en muchas culturas indígenas, los lagos subterráneos eran sagrados. Se creía que ahí vivían los espíritus, que eran portales a otros planos, sitios donde los ancestros se reunían con los vivos para hablar en silencio. En México, por ejemplo, en los cenotes sagrados de los mayas, se han encontrado ofrendas, joyas y restos humanos. Lugares donde la vida y la muerte se daban la mano. Si este lago colombiano ha estado aislado durante siglos, ¿quién sabe qué secretos guarda? ¿Qué herramientas, qué huesos, qué historias están esperando ahí abajo, cubiertas de barro y misterio? La arqueología podría abrir una nueva ventana hacia cómo los antiguos habitantes de esta tierra veían el mundo, y no desde la superficie, sino desde las entrañas, porque ellos ya sabían que lo sagrado no siempre está en el cielo, a veces está bajo tierra. Y eso lo cambia todo. Sin embargo, esta joya escondida no está a salvo, ni mucho menos. Hay amenazas que, aunque no se vean, ya están ahí, rozando los bordes del desastre. La minería ilegal, por ejemplo. El mercurio, usado para extraer oro, puede filtrarse sin piedad por estas aguas subterráneas y contaminar todo. No hablamos solo de un lago. Hablamos de un ecosistema completo que podría desaparecer antes siquiera de ser comprendido. La deforestación igual. Arrancar árboles no solo deja cicatrices en la superficie, rompe los ciclos del agua, debilita la tierra, desestabiliza lo invisible. Y eso en una estructura tan frágil como esta, puede tener consecuencias irreversibles. Si no actuamos ya, este tesoro que lleva milenios oculto podría perderse en cuestión de años. El riesgo no es solo perder agua, es perder historia, perder vida, perder la oportunidad de aprender del mundo que late bajo nuestros pies. Por eso proteger este lugar no es solo un asunto científico, es casi una obligación moral, una promesa con las generaciones que vendrán, para que ellas también puedan descender a estas profundidades y asombrarse. Y quizá entender algo que nosotros solo estamos empezando a intuir. ¿En qué parte exacta de Colombia está este lago? ¿Es realmente el más grande del mundo? Todavía no lo sabemos. Pero tal vez ahí está la magia. Porque en un mundo que creemos haber explorado por completo, encontrar algo así, grande, puro, desconocido, es un recordatorio brutal de que aún quedan misterios.